buenas tardes. Obviamente cuando nos voy a estar diferido, puede ser noches o mañanas, pero lo importante es que nos hemos puesto de acuerdo. Felicitaciones por el despacho que tienes, por el staff, Natalia, con Eugenia, pero bueno, eso más adelante lo podemos tratar. Nos preocupa bastante el tema de sería. ¿Cuáles son las enfermedades de sería? Bueno, lo que hablábamos anteriormente. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Hay pocas, pero se esperan muchas. En principio, la que ha salido, que estábamos hablando, afecta sobre todo a los solicitantes de asilo. Hay una sentencia del Supremo, la que considera el Supremo que el tiempo trabajado de uno está en recurso a la denegación de asilo no se puede aplicar como tiempo trabajado en regularidad y por lo tanto ser utilizado para el arraigo laboral, que es al que se suelen coger. O sea, ese tiempo no computa. Ese tiempo computa. Malas noticias. Malas noticias, exactamente. Bueno, hay que ver ahora si finalmente las oficinas de extranjería se alinean con este criterio o no. En principio, en el arraigo laboral solicitado por solicitantes de asilo, bien solicitantes de asilo al que se le han denegado y están en vía de recurso, el criterio de las extranjerías suele ser bastante diferente. Aquí en Baleares, que es a la que nosotros solemos dirigir las solicitudes, suelen aceptar las solicitudes de arraigo laboral de los solicitantes de asilo, que pueden probar que en el periodo de 2 años han trabajado 6 meses a 40 horas. Nos suelen pedir por ahí unas determinadas documentación, como es haber desistido de ese recurso, también que aportemos la denegación efectiva, el justificante de haber presentado el recurso y el justificante de haber presentado el desistimiento del recurso, pero suelen aprobarlos sin ningún problema. Nos consta que hay otras oficinas que sí lo suelen denegar o que ponen un poco más de problemas para poder conceder este arraigo laboral. En principio, la más destacada es esa, afecta sobre todo a la comunidad colombiana, a la comunidad venezolana, bueno, a todas las comunidades que lo suelen pedir solicitud de asilo y que lamentablemente muchas veces se lo suelen denegar y tienen que interponer este recurso para que sean considerados solicitantes de protección internacional. ¿Por qué digo que se esperan muchos? Bueno, el gobierno cuando asumió dijo que la ministra de Seguridad Social y Emigración dijo que en el primer semestre del año iba a haber reformas en el reglamento de extranjería, reformas que iban a ser sobre todo de procedimiento para poder agilizar, que las oficinas de extranjería sean ágiles y los trámites no tarden el tiempo que están tardando, que al final es el gran problema, ¿no? Es que tú presentas una solicitud y, por ejemplo, con los arraigos sociales en Baleares nos está pasando que están tardando casi 1 año. Sí es verdad que hemos notado... Estamos hablando de que el plazo máximo son... El plazo máximo en Baleares. Si yo necesito trabajo urgente, me hacen una oferta, ¿qué pasa? Que el empleador no me va a esperar, ¿verdad? Y el empleador no me va a esperar porque si tarda 9 meses más la oficina de extranjería, nos referimos en concreto aquí en Baleares, entonces esto significa que se puede venir abajo. Se puede venir abajo la oferta y es el pan nuestro de cada día. Tú imagínate una situación de eso, hay una señora mayor que me quiere contratar o una hija que me quiere contratar para cuidar a su madre mayor. Yo tengo lamentablemente clientes que a lo largo de la espera ha fallecido la persona y por lo tanto el puesto de trabajo ya no está. No, y con eso arrastras a la estructura familiar del solicitante y muchas de las familias que... Exactamente. Es verdad que la Oficina de Extranjería de Baleares sigue aplicando una instrucción ya del año 2020, donde nos permite en un plazo de 45 días hacer un cambio de empleador. Pero eso conlleva, bueno, esa oportunidad no es una solución, pero nos da la oportunidad. No es una excusa como para quedarnos en situación de pandemia, pero a esa persona que ha hecho exactamente la solicitud
y resulta que nos quedamos en esa situación. Lo ideal sería que la solicitud esté resuelta en el tiempo legal establecido, que son 90 días, porque un empresario sí puede llegar a entender, bueno, entre que lo presento, entre que hacemos, que haya una espera de 90 días para él poder contratar. Tú imagínate que encima aquí en Baleares, que el trabajo es totalmente estacional, pues aquí tenemos gente, y nos pasa muchísimo, esto sí pasa mucho, de nos hacen el contrato, para regularizarlos y que puedan trabajar ya no esta temporada, sino la temporada que viene. O sea, están tratando a una persona sabiendo que ya para esta temporada no la van a poder emplear y que la van a tener que emplear para la otra. Ahora es el caso de cuando nos encontramos que hay algún ciudadano que cuando está, como la empresa es estacional, pues la empresa está en el momento del año. Por lo tanto, no podemos cumplir con ese periodo de un mes que nos da la Oficina de Extranjería para realizar el alta del trabajador en seguridad social, porque la empresa no está trabajando en ese momento, trabajará en 2 o 3 meses después cuando empiece el verano. En principio, tenemos que decir que en lo que sí estamos viendo una mejoría son en los arraigos familiares. Están yendo bastante más rápido. Antes estaban tardando un poco lo mismo que el arraigo social. ¿Cuánto plazo? Estamos hablando de que están respetando actualmente por lo menos los requerimientos o la subsanación de documentación la están haciendo en el periodo de 2 meses. Por lo tanto, esperamos que sean resueltos en tiempo y forma. Pero bueno, el arraigo familiar realmente, bueno, ahora se ha ampliado con la reforma que hizo Escrivá, el antiguo ministro, amplió el supuesto en el que se puede el arraigo familiar, se puede aplicar para descendientes mayores de 65 años, o menores, siempre que demostremos que sacar, ¿no? Menores o más de 21, siempre de ciudadano español. Pero no es el procedimiento que más se utiliza, no es el procedimiento que más solicitamos. Es un procedimiento que ha crecido en volumen precisamente porque ahora engloba más supuestos, entonces por lo tanto tenemos más personas o ciudadanos que encajan dentro del arraigo familiar, pero sí es verdad que la del arraigo laboral. Tenemos ahora el arraigo para formación, que también es un puesto nuevo, que está siendo dentro del plazo. Yo siempre tenía mis dudas con este tema para la formación. El periodista, Todos. los periodistas a veces somos toderos. Nos toca abordar varios en este tema de la extranjería. Un poco porque es la temática que toca el periódico Baleares Sin Fronteras, que por cierto está en estos días, edición número 446, sobre el arraigo social. Este arraigo es verdad o son especulaciones. Que desaparezca el arraigo social, la figura de la... No, yo no creo que vaya a desaparecer la figura del arraigo social. Lo que sí puede llegar a pasar es que, de alguna manera, a nivel de procedimiento, se engloben en un procedimiento más arraigos. Actualmente tenemos arraigo familiar, arraigo laboral, arraigo social, arraigo formación. No nos olvidemos que dentro del arraigo familiar incluimos casi 5 supuestos. De hecho, nosotros el arraigo familiar se puede pedir si tú eres hijo de un español originariamente español o si tú eres padre de un español. Pues cuando presentamos el arraigo familiar hay tantos supuestos dentro del arraigo familiar que la Oficina de Extranjería muchas veces se equivoca en los que nos solicita pensar que estamos dando, aclararle a la propia oficina cuál es el que estamos solicitando. Pero la jefa de la Oficina de Extranjería con su que creía se estaban incluyendo demasiados supuestos dentro de una misma figura y que eso de alguna manera daba problemas o llevaba que podría haber errores, que tendrían que haber de alguna manera desdoblado el supuesto. Hay que ver si realmente la ministra, cuando dice que va a haber reformas en el reglamento y que lo que va a hacer es facilitar los procedimientos, lo que haga es englobar en un mismo varios supuestos para que de esa manera las oficinas sean más ágiles y muchos funcionarios se puedan dedicar a un mismo supuesto. Pero bueno, hay que trabajar
realmente con los arraigos lleva muchas veces a confusión. La gente no sabe si está pidiendo un social, un laboral, una formación. Me acaba de suceder en la pregunta que te hice anteriormente. Me estás hablando para el arraigo para la formación y te terminé por preguntar El arraigo social. el arraigo para la... O sea, si le pasa A todo. a mí. Pero hablando de ese arraigo para la formación, particularmente en lo poco o mucho que me he leído, yo siempre he tenido mis dudas. Porque, a ver, tienes que esperar 2 años para hacer ese arraigo para la Tiene que haber una Pero tienes que hacer permanencia. después un curso de 1 año. Y Bueno, o no, o que ahora se ha modificado. vale, pero luego tienes que conseguir Alguien que te haga contrato. un trabajo en ese sector para que te regularicen. O sea, muchos condicionantes. A ver, es un arraigo social encubierto. Exactamente. O sea, en realidad tenemos, a ver, acá tenemos que ser sinceros. Una persona que lleva 2 años de forma irregular en España trabaja. Eso lo sé yo, lo sabe el ministro, lo sabes tú y lo sabes todo, porque nadie se mantiene 2 años en un país sin llevar a cabo un trabajo. Entonces, cuando esa persona hace un curso, ¿vale? Relacionado con ese trabajo que está haciendo de forma irregular y el empleador le hace el contrato, evidentemente, si somos ordenados, si la oficina de extranjería cumple los tiempos, si el curso es un curso reducido de 150 horas, 200 horas, que en un mes, mes y medio está terminado, y una vez finalizado de forma provechosa, se le hace el contrato, pero ya se hizo el curso sabiendo que esta persona, por ejemplo, es albañil y que trabaja en esa empresa constructora y que esa empresa constructora, en cuanto pueda, le va a hacer el contrato. Es un procedimiento que sirve, ¿vale? Y nosotros tenemos clientes en muy poco tiempo, en razón de 5 meses. Hoy tienen una residencia de 2 años con autorización de trabajo, pero ese no es el supuesto de todo el mundo. Y entiendo que no es lo que la administración pensaba en el momento que desarrolló este supuesto. El espíritu, como todo, de la norma no está mal. Es en una formación yo considero que necesito para que después tú cubras pues ese trabajo. Y por lo menos familiares está siendo bastante rápida en la concesión y después en la notificación o en la autorización de trabajo. Seguimos el mismo problema que tenemos en el arraigo social. No se instruye al empleador, ni se hace una propaganda, se hace una publicidad beneficiosa donde de alguna manera nosotros instamos a los empleadores a contratar a esa gente que hace los cursos, en este caso del SOIP, que es el Servicio de Ocupación de Baleares, y le damos beneficios y le decimos, mira, yo estoy formando a estos chavales, le estoy dando una residencia y si vos después le haces un contrato tendrás su autorización de trabajo. Entonces es como que nos quedamos siempre en la base. También hay que informarle a los empleadores que hacer esto no conllevará ni que le caigan inspecciones de trabajo, ni que les penalice seguridad social, porque muchas veces los empleadores o los empresarios españoles no hacen estos procedimientos porque se cree que eso le conllevará de alguna manera cuestiones negativas hacia su empresa. Y todo lo contrario, la administración está poniendo estos procedimientos de realización precisamente para facilitar la contratación de gente que está de forma irregular y que la administración y que cumple los requisitos para poder ser regularizado. De hecho, hoy Baleares tiene un déficit de mano de obra, un déficit que se supone que teníamos que cubrir con esos arraigos para la formación. La rueda gira Y la rueda gira, pero el verano, ¿no? exactamente, pero si la oficina de extranjería me tarda 3 meses o 4, y la solicitud de arraigo de formación, tengo que esperar 1 mes y medio en la formación. Creo que si facilitaríamos el procedimiento, todo sería mucho más fácil. Pero evidentemente hay que ver si la ministra lo ve igual que nosotros y finalmente realmente hace que el procedimiento sea un poquito más, que fluya con más. Carolina, Sí, que la queremos mucho, Beatriz. sí, sí. Escribió un tema que incluso fue portada en Baleares Fronteras sobre los antecedentes penales. Parece que están presentaciones por antecedentes penales. ¿Qué le recomienda o qué le recomiendas a las personas que están tramitando su nacionalidad y que tienen antecedentes? Bueno, lo primero que hay que saber que uno de los requisitos para poder acceder a la nacionalidad por residencia es no tener antecedentes penales. Después hay que saber que hay determinadas cuestiones que
conllevan antecedentes penales, porque hace mucho tiempo hubo una reforma del Código Penal, ya no tenemos el delito de faltas, son todos delitos leves y los delitos leves conllevan antecedentes penales. Por ejemplo, una alcoholemia alta, conducir sin carnet, conlleva un juicio rápido que conlleva tener antecedentes penales. Esto mucha gente no lo sabe y cuando tú le preguntas, ¿tienes antecedentes penales? Te dicen, no, a mí me pusieron una multa una vez, y no, esa multa fue la conmutación de una pena por una multa. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer, o lo que nosotros solemos hacer en el despacho, es solicitar los antecedentes penales de España para ver que efectivamente no hay antecedentes penales y que el cliente esté limpio. ¿Qué pasa? Si a lo largo de la solicitud el cliente comete un delito y evidentemente tiene antecedentes penales, pueden ser denegados. Es que aquí tampoco, a ver, no podemos ser más papistas que el Papa tampoco. La realidad es que si los requisitos para acceder a una nacionalidad española, y a mí no me parece mal que para acceder a la nacionalidad por residencia uno tenga que ser un ciudadano sin antecedentes penales, ¿no? Ejemplar, exactamente. Y por lo tanto, si hay un antecedente penal, pues efectivamente lo van a denegar. Finalmente, vamos a describir la situación que se presenta, o sea, sobre todo en Plaza España. Ahora, ¿no? Sí. Bueno, se van ahora. Y hay que decirle a la gente que tu despacho está muy cerca a Plaza España, que está en pasaje Joan 23, número 6, para que la gente se dé cuenta. Estamos en el centro de Palma. ¿A dónde pueden acudir? Carolina, ¿qué le puedes recomendar a esas personas que están indocumentados? Que dicho sea de paso, creo que aquí en Baleares hay más de 30.000 en muchos estados, en muchos, a tenor de las cifras que hemos conseguido en Baleares Sin Fronteras de parte de las asociaciones. Podemos hablar que las migraciones fluyen y fluyen, y sobre todo si en nuestros países, hay que, ¿no? Entonces nadie puede parar este flujo. Lamentablemente yo creo que nadie puede venirse a trabajar sin papeles, pero la situación en los países de origen es insoportable y eso hay que decirlo. Entonces, pues, entiende la incomodidad de las personas de aquí, pero todo eso viene de origen. Entonces, claro, muchas personas están en España porque lectores del periódico nos han dicho, pero bueno, en cualquier punto de Palma o de Mallorca, si le quitan el pasaporte, la policía, por no tener la documentación, le incoan un expediente, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué recomendación le hace a esas personas? Bueno, cuando la policía, por lo que sea, detiene e inicia un expediente de expulsión, lo primero a ver es que ese expediente se pueda recurrir. Eso es lo primero. O sea, que la policía, de hecho, se les informa y se les da un plazo para poderlo recurrir. Es muy importante que en el momento de que sean detenidos pidan que haya un abogado, ¿vale? Que pidan un abogado de oficio. Las personas tienen que saber que ellos estén en situación irregular en España no les quita derechos, ¿vale? Ellos tienen sus derechos porque son ciudadanos y por lo tanto se les tienen que respetar todos sus derechos. Ser atendidos por un letrado cuando son detenidos, tener un juicio justo, tener sus derechos laborales. Si estamos trabajando y nuestro empleador no cumple con nuestros derechos laborales, se los podemos reclamar. No tiene nada que ver nuestra situación de irregularidad a los derechos intrínsecos que tenemos por el solo hecho de ser ciudadanos del mundo, ¿vale? Y España es un Estado de Derecho y por lo tanto hace que todos los habitantes de su territorio puedan reclamar lo que en ley le corresponde. Por lo tanto, cuando somos detenidos y evidentemente estamos en una situación de irregularidad, que no es un delito penal, es una falta administrativa grave que conlleva la pena multa o expulsión del territorio, eso es muy importante decirlo, tienen que solicitar ser asistidos por un letrado. Para eso están los letrados de oficio, que me consta que hay compañeros muy instruidos sobre temas de expulsión. Este letrado les pedirá una determinada documentación. Es muy importante saber que estemos en situación de irregularidad. Hay que empadronarse, hay que tener tarjeta sanitaria, hay que tener tarjeta del bus, hay que hacer cursos de catalán o los cursos que cualquier asociación, como puede ser Cáritas o Cruz Roja, nos den acceso. Todo eso va a demostrar que estamos arraigados al territorio español y será muy importante, documentación muy importante que podremos aportar en el momento de nuestro recurso. Y después lo que yo les recomiendo, primero es eso, que por más de que estén en situación de irregularidad, que cumplan todo lo que puedan cumplir, empadronarse, tener tarjeta del bus, tener tarjeta sanitaria.
no hay que estar en lo subterráneo, hay que estar arriba, ¿vale? Hay que mostrarnos porque no estamos cometiendo ningún delito y estamos además de alguna manera colaborando desde otra manera con las economías, pagamos el IVA, consumimos, no podemos trabajar de forma regular y no podemos tener un contrato, pero trabajamos y nuestro dinero lo dejamos en Baleares y pagamos nuestro IVA y consumimos y que con ese consumo también favorecemos al comercio. Todo eso hay que tenerlo muy claro. Y a partir de ahí, recurrirlo, evidentemente, y es muy importante, cuando cumplamos los años, para podernos regularizarnos, intentar regularizarnos por todos los medios. Porque cuando uno lleva 2 años o lleva 2 años puede acceder al arraigo formación y cuando lleve 3 años podrá acceder al arraigo social. Y el arraigo social simplemente necesitamos esa famosa oferta laboral. Ya antes de irnos, pero pensaba despedirte, hay una pregunta también que se me queda en el tintero. Aquí hay muchas cosas que seguramente tenemos que seguir abordando. Tema de empadronamiento para acceder a los derechos, digamos, a ser asistido, la sanidad, el empadronamiento, la educación, el transporte público y lo más importante, es uno de los requisitos para el arraigo social. Para todo el desarrollo del empadronamiento, tenemos entendido, también nos han llegado quejas a Baleares Sin Fronteras que están poniendo muchas trabas en los ayuntamientos. Bueno, en principio no es que estén poniendo aquí, tengo que defender a los ayuntamientos, que no son los ayuntamientos, bueno, es verdad que tienen un problema con la cita previa, pero pasa como si por falta de personal. Aquí lo que está habiendo son muchos propietarios de casas que no hacen contratos o hacen contratos que no declaran y por lo tanto no dejan que se empadronen en esos pisos. Más palabras menos, lo que están haciendo es que quieren cobrar por el empadronamiento. Quieren cobrar en BI y me consta que hay gente que está cobrando por empadronar, incluso hasta 400 euros. Y me consta que la policía ha tenido una operación sobre esta gente porque hay pisos con muchísima gente empadronada y que el dueño se estaba lucrando con los empadronamientos. Esto es un problema que la policía entiendo que ya ha empezado unas primeras investigaciones porque hemos tenido incluso clientes que los han llamado a declarar, pero creo que se debería ahondar más en este tema, porque cada vez tengo más gente que viene y me dice que le están cobrando por empadronamiento. Lo más triste, Carolina, o lo más decepcionante de inmigrantes que sean, no quiero generalizar, pero propios inmigrantes. Exactamente, que mis palabras sean sacadas de contexto, pero que sean los propios inmigrantes o los propios compatriotas que hagan estas cosas. Los propios compatriotas los que le cobran a sus connacionales cifras de 400 por empadronamiento. Esto es inadmisible y esto es un delito. Y bueno, hay que cuando pase el conocimiento de las autoridades, para de esta forma las autoridades puedan tomar forma. Yo creo que otra cosa que también a mí me gustaría decir mucho y que acá en el despacho la sufrimos muchísimo es la cita previa para extranjería. Con la cita previa para la extranjería es una pesadilla para los despachos y hay una mafia y un lucro impresionante con esas citas. Ayer salía en los medios nacionales que había locutarios que están cobrando 500 euros. Superan mucho en creces los honorarios de cualquier abogado, de cualquier profesional o gestor para poder solicitar la autorización. 500 euros por una cita. Nosotros estamos todos los días buscando cita para huellas para nuestros clientes para que puedan culminar su trámite y puedan tener su tarjeta, lo cual es muy importante. Y es imposible conseguir una cita y después nos enteramos que muchos clientes no tienen otra alternativa que pagar por esa cita cuando esa cita no se debería pagar y es gratuita y se debe poder hacer. Pero es que todos los días tenemos casos como este y la policía no está haciendo nada. Carolina, pues muchísimas gracias por estar aquí. La gente que aún no tenga el placer de conocerla desde el punto de vista humano, ella es argentina. Emigró aquí hace, ¿cuántos años? 22 años. Es madre de una niña muy linda. Era la felicidad de Cole. Y también, pues, mi marido tiene un negocio muy... Quedamos todos cerquita. Adrián, también un próspero empresario. Es decir, que los inmigrantes vienen a aportar. Por supuesto. Es importante. Y cada vez más necesario. Muchísimas gracias. Y aprovecho para pasar
vinimos a tomar un café. Ay, que otro gota de café, pero muchas gracias, Carolina, y hasta una próxima, y que sigas las columnas en Baleares y Hoteles. No, muchas gracias a ustedes. Salud. Salud, salud.